126 días de administración, 115 de la sesión legislativa. En la mañana de hoy tendremos oportunidad de hablar con el secretario general del Partido Popular Democrático, el amigo Manuel Calderón. También estará con nosotros el alcalde de Cataño, Julio Alicea. 12.6 millones de dólares en superávit tiene el alcalde. A ver cómo se hace eso. ¿Con qué se come ese combo? Viene con papitas y refrescos, nos dirá ahorita el alcalde Julio Alicea. Y en el tercer turno tendremos a Daniel Machete Hernández, porque aquí hay que hablar de comunicación. Y los esfuerzos comunicativos, cuándo funcionan, cuándo no. Si la estrategia del silencio es una buena o no, hablaremos ahorita con Dani Hernández para propósitos, miren, no solamente del gobierno, sino de la empresa privada también, si eso funciona o no. Porque tanto en la política como el amor, aborrece los silencios y los espacios vacíos, y lo estamos viendo manifestado en estos días, mire, extraordinariamente. Y voy para eso ya mismo, porque ayer en la tarde sale un Buenas tardes Puerto Rico, de los cuales nos tiene acostumbrados el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, y habla y recoge la inviabilidad del nombramiento de Janet Parra como secretaria de Justicia. Y llevo días aquí diciendo de que el silencio de la secretaria no ha sido su mejor amigo. El asunto de que la gobernadora Jennifer González, como para muchos otros asuntos, los traiga hacia sí y sea ella quien exprese no solamente su opinión, sino también asuntos particulares que deberían ser manejados quizás por delegados o por los, como yo les llamo, los escuderos de la reina en este caso, le abre a un asunto de credibilidad, gobernadora. Y en tan solo 126 días de administración, puede que lo que usted esté diciendo sea lo correcto, sea la mejor información que ha tenido. El problema es que hay una percepción, y la percepción en política es muy importante, usted lo sabe, y lo hablamos aquí cuando estuvo aquí conmigo en Nación Z hace unas semanas. Y la percepción, sea cierta o no, de que no hay credibilidad en ciertos aspectos es preocupante para asuntos de gobierno y le pudiera definir lo que va a hacer el resto de su administración. Y he dicho consistentemente que es innecesario, porque se supone que quien se siente sobre las granadas de información complicada y a veces particular de agencias y funciones del gobierno, lo tienen que hacer los funcionarios y no el gobernador. Claro, el gobernador o gobernadora responde por esos funcionarios, porque para eso son nombrados ahí a la confianza del mandatario o mandataria. El problema es que esa ecuación no es invertible, gobernadora, porque le resta credibilidad cuando es usted la que tiene que hablar de asuntos complicados de gobierno, y usted conoce esto muy bien. Y por más que se intente entretener mientras hay asuntos importantes pasando, eso no necesariamente desvía la atención de los asuntos de gobierno. ¿Y a qué me refiero? De todas las polémicas que han existido para el nombramiento de Janet Parra y de Verónica Ferraioli en su momento, se buscó de alguna manera, vamos para adelante, estamos confiados, y ayer vino la determinación suprema de quien está en ley facultado para llevar a cabo ese nombramiento. Y no es estrictamente y solamente el presidente del Senado. Aquí hay una serie de funcionarios, de senadores y senadoras que tenían sus cuestionamientos. Y yo he recogido aquí los 4 pilares principales, y hoy hay una publicación
del buen amigo y licenciado también Osvaldo Carlos, que lo recoge, mire, sucintamente en un parrafito y lo voy a leer. Y dice, Janet Parra tiene las cualificaciones y la experiencia para ocupar la silla de la Secretaría de Justicia. Por eso la gobernadora la nominó. Sin embargo, su nombramiento no era muy popular para un grupo de senadores, a la vez que tenía enemigos en la calle que activamente les serruchaban la confirmación. Tuvo varios traspiés, como lo fueron sus comentarios sobre la ley que establece como política pública el apoyo a la estadidad, su posición sobre el aborto y el conflicto que le achacaron cuando asumió la representación de acusados de que la división que ella dirigía investigó. Esto provocó que le limitaran sus comparecencias públicas. Cuando se alegó que su escolta trató de indagar sobre quién visitó la oficina del presidente del Senado, no reaccionó. Silencio. Aún así, muchos pensaban que el Senado la habría de confirmar después del rechazo a Verónica Ferraioli. Luego se hizo pública la grabación y la alegación de que no era su voz la grabada, sino posiblemente un montaje de inteligencia artificial, por voz de la gobernadora, como ya saben. Continúo la cita. Sin embargo, la grabación se había entregado al FBI y varias personas dieron fe de su legitimidad. De inmediato reaccionó el presidente del Senado indicando públicamente que Parra no cuenta con los votos, que de llevarse el nombramiento a votación sería derrotada la confirmación y recomendando a la gobernadora el retiro de la misma. Con lo poco popular que era su nombramiento entre un grupo de senadores y los enemigos que buscaban descarrilar el nombramiento, su ejecución tenía que ser perfecta, no podía cometer errores. Sin embargo, este no fue el caso. Una descripción a la cual me suscribo completamente. Hay otro asunto, adicional a los 3 que menciona Osvaldo en su post. Y el asunto de la salida de ella del Departamento de Justicia y el regreso ahora. He insistido en cuanto a esto porque es razonable pensar que si tú te fuiste de un sitio, denunciaste ciertas prácticas que allí estaban ocurriendo y ahora regresas y no ha habido cambios fundamentales en la composición de ese Departamento de Justicia que tú criticaste y llegaste al punto de decir que se fabricaban casos, y eso lo dijo la secretaria en su momento. Entonces ahora regresas y ¿qué puede pasar? ¿Cuál va a ser razonablemente el proceder de un funcionario que regrese al mismo sitio con las mismas personas bajo las condiciones que denunció abiertamente hace 2 años? Mire, es bastante razonable que va a efectuar cambios y que esos cambios, si no se hacen adecuadamente y se hacen abruptamente, pudiera tener unas consecuencias, que es lo mismo que les destaco con el caso de Verónica Ferraioli. Cuidado con esas consolidaciones, cuidado a quien se toca con la reestructuración y la eficiencia, más allá del despido de empleados gubernamentales. ¿Qué empleados gubernamentales van a terminar siendo afectos con estas políticas? Porque a la que le toque un hermano, una pareja, una esposa, un allegado, se cancelen destaques de oficina. A esos senadores que se manifestaron en contra tuya, eso tiene una definición y una muy preocupante y unas consecuencias inclusive legales y penales. Y con eso hay que tener mucho cuidado y ponerse en posición solamente de que eso pueda ser una posibilidad. Es complicado para el mandatario o mandataria y más cuando la gobernadora insiste en ser ella quien responde a estos asuntos. Hay un secretario de Asuntos Públicos, hay miles de portavoces que la gobernadora tiene cercano a ella y de muy buena preparación y con mucha experiencia política. Hay una gente muy valiosa cercana a la gobernadora que le pueden decir, mire, gobernadora, aquí sí, aquí no, tenemos esta otra persona para que responda a esta pregunta. Porque las preguntas de seguimiento de la prensa van a venir. Y muchas veces no es lo que dice la gobernadora, es con la información que la van a confrontar después. Y cuando por 2 días corridos
le llevan este asunto del audio, que ahora conocemos un poquito más alegadamente de cómo se dieron las circunstancias, porque hay un empresario ayer que acude a los medios y dice, yo les voy a poner en el contexto, cómo se dieron estas expresiones de jugar por debajo de la mesa. Y se trata de un caso criminal donde la fiscal fue Janet Parra. Y que habían unas investigaciones a ver quién había sido el culpable real, alegadamente, de esa investigación o de esos sucesos que provocaron la muerte de un joven. Y dice el empresario, alegadamente, que fue que se quedó una grabadora prendida por una insistencia con uno de los detectives que trabajaba para el Departamento de Justicia y que se estaba llevando una investigación privada para la defensa de un joven que aparenta no haber tenido ningún tipo de responsabilidad en ese asesinato que se investigaba, y que a la secretaria fiscal en ese momento de sala y a cargo del caso le incomodaba que este empresario estuviese haciendo una investigación adicional, que es perfectamente válido y es legal que se haga para la defensa de este joven que aparentemente no tenía ninguna responsabilidad, pero que se la habían achacado y parecía que se lo querían llevar enredado con una sentencia que pudiera enfrentar hasta perpetua en ese momento. Eso fue en el 2013. El empresario alega decir que esa es mi gobernadora, o sea, que es PNP y que por entender que están induciendo a error, por eso es que va a los medios y pone en contexto esta grabación. Y dice más, como recoge Osvaldo, tienes inclusive un recibo que presenta ayer el empresario David Sierra diciendo, nosotros fuimos al FBI porque entendíamos que esta grabación, estas expresiones en la grabación eran impropias. Y desde ese momento el FBI y presentó un recibo donde en efecto recibieron. Eso no implica que abrieron una investigación, que había algún movimiento en contra de la fiscal, ni nada, pero que estaba, y ellos preservaron la evidencia de que esa grabación existía. Si hubo intención, si hubo el delito o la actuación impropia de alguien grabando a otro sin su consentimiento, eso es otro asunto. El problema con eso, amigos y amigas, es que la gobernadora con su propia voz trae el asunto de que estas expresiones no eran de Janet Parra y que pudieron haber sido creadas con inteligencia artificial. Cosa que no dijo la secretaria. Solo dijo la gobernadora desde el podio y en una reiterada ocasión se vira hacia atrás, la secretaria estando allí y le dice, ¿verdad que esa no es su voz, secretaria? Evidentemente habían habido unas conversaciones previas entre ellas donde la fiscal le asegura y le reitera a la gobernadora que en efecto no había hecho esas expresiones. Y ayer yo dije aquí, cuando estábamos en la transmisión allá en Ponce, que estuvo extraordinario ese despliegue de logística, voy a hablar de eso ahorita, que yo dije, no había necesariamente, sin conocer el contexto que ahora se conoce, nada impropio en decir yo puedo jugar por debajo de la mesa, porque no está detallando una actuación en particular de algo ilegal, impropio, antiético que ella iba a hacer. Simplemente estaba denunciando las tácticas de los abogados de la parte contraria en un caso. Ahora, al conocer el contexto, preocupa de cómo se daban las cosas en esa fiscalía que denuncia a la propia Janet Parra que actuaban impropiamente algunos funcionarios que estaban allí. Eso dijo ella, no peleen conmigo. Eso lo dijo ella. Como lo de las terminaciones de embarazo lo dijo ella también. Entonces, la primera reacción que ofrece Janet Parra ayer, luego de las expresiones de Tomás Rivera Chats, es que no han sido justos con ella. Que personas en los medios que trabajaron con ella, inclusive abogados, compañeros abogados, han sacado de contexto y han dicho cosas que no son ciertas. Pero sí, secretaria, estamos recogiendo lo que usted ha dicho.
cuando usted había dicho que no estaba disponible para defender lo que la gobernadora había traído como política pública de educar sobre la condición colonial de Puerto Rico, no participar en manifestaciones, convenciones o rallies del PNP, sino educar acerca de las condiciones coloniales de Puerto Rico, usted expresó públicamente que no estaba a favor. Usted había estado en contra de las terminaciones de embarazo completamente y después cambió de postura y dijo que habían unas exenciones. Y yo fui el primero que se lo celebré. No todo derecho es absoluto, no toda prohibición tiene que ser absoluta. Hay unos casos en donde sí se debe permitir por razones de que hay un abuso y hay un delito de agresión sexual. Y nadie se puede oponer a que el Departamento de Justicia y el Departamento de la Familia tengan conocimiento cuando esas actuaciones ocurren. Y eso usted lo puso en contexto muy bien. Lo que pasa es que había habido unas expresiones previas suyas de que por su espiritualidad, su religión, las terminaciones de embarazo no deberían estar permitidas para nadie. Y luego, por razones jurídicas, usted es una mente brillante, jurídica, se le reconocen todas sus cualificaciones, pues hizo, ¿verdad?, de acuerdo a lo que se estaba proponiendo, explicó cómo debería ser. Y eso está perfecto. El asunto más preocupante, o los dos asuntos más preocupantes, es su salida del Departamento de Justicia con las expresiones que usted misma hizo. No estamos inventando nada, no estamos sacando de contexto, y ahí están los artículos de prensa y de radio y de televisión, donde usted dijo que aquello allí era un nido de ratas y que fabricaban casos. Cuando se fue. Y también queda para el récord público que usted fue parte de la unidad especializada en el Departamento de Justicia de Crimen Organizado y que después, en su práctica privada, cuando abandonó el Departamento de Justicia, participó activamente en la defensa de unas personas que había sido investigada por esa unidad. Ah, que usted no era la fiscal en ese momento, que solamente dirigía la unidad. Pues mire, el problema es que cuando uno dirige cosas, de ordinario debería saber lo que sus subalternos están haciendo y que le den informes periódicos. Debería ser así. Usted dice que no tenía contacto con esa prueba que tenía el Ministerio Público, el fiscal, para procesar a esa persona, de la cual usted después fue su abogada de defensa. No nos estamos inventando nada, no estamos sacando nada de contexto, no hay por qué llorar, porque esa es la verdad y está ahí para el récord público, secretaria. Y el problema es que cuando usted pasa al otro bando, en esa defensa, es razonable deducir, es lógico que algo usted debe conocer de lo que sus subalternos en esa unidad especializada del Departamento de Justicia estaban haciendo y por qué iban a radicar y quizá, qué evidencia tenía. Es una deducción lógica y razonable, tanto así que por eso es que el juez busca protegerla cuando la descalifica del caso. Y el tribunal apelativo lo recoge. Y usted decidió, por estrategia, no subir al Tribunal Supremo a revisarlo. Porque hubiese habido otras consecuencias también, pudiesen haberlas habido. Y al final, eso era lo que le pidió el Senado cuando usted fue a su vista de confirmación. Y fue usted quien los convidó, los exhortó a que entrevistaran otras figuras que participaron de esa investigación y de ese caso cuando usted dirigía la unidad especializada en el Departamento de Justicia. Y esas personas fueron allí. Y se abre otro flanco de si usted quería o no, o alguien lo hizo voluntariamente porque no quedó claro. Y de nuevo, deducciones razonables, espacios vacíos, secretaria, silencios. Ah, que era incómoda esa conversación, que te abrías a otras preguntas, perfectamente válido. Pero ante ese silencio,
Se especula, es normal, es condición humana. Y dada esa situación, pues vamos a entrevistar a esos y a otros también. Y para añadirle sal a la herida, de momento trasladan a una funcionaria que se sabe fue a esa cita ante el Senado. Olvidémonos de Abiel Soto y de lo que hizo por voluntad propia o no hizo, o si no es cierto o lo que sea. La carta de traslado está ahí y podrá tener la fecha que tenga. La realidad es que a esa funcionaria o una represalia o un premio le dieron. La misma semana que estaba presta a acudir al Senado para ofrecer un testimonio. Ah, esa no era de las personas que usted les había exhortado a los senadores que entrevistaran. Pero el poder del Senado para conocer información es casi infinita, es amplia la discreción que le confiere la ley, reglamento, ley federal y todo lo que y la jurisprudencia, todo lo que recoge la jurisprudencia para que un legislador, sea senador o representante, pueda enterarse de la información que quiera, porque para eso los elegimos y pueden estar en mejor posición para tomar decisiones. Y esa facultad casi es absoluta. Hay unas excepciones cuando hay privilegios, cuando hay otro tipo de información que pudiera resultar confidencial, otras cosas que aquí no parecen haber. Y ellos deciden acudir, que esas personas acudan allí. Y los sentaron y les preguntaron de cosas. Y en la consecución de los eventos, públicamente registrados, no nos estamos inventando nada, a esa funcionaria se le transfirió de la Fiscalía de Humacao a la Unidad de Integridad Pública y Asuntos del Contralor en el Departamento de Justicia, que pudiera parecer un premio por lo que dijo o lo que no dijo, pero también pudiera ser una represalia. Y ese es el último evento. No realmente, porque el último evento era el que se iba a investigar administrativamente la actuación de este agente de la policía, que es parte de la Oficina de Seguridad y Protección, y se iba a investigar a ver cómo fue que él actuó y a instancias de él o de alguien. Y había dicho el presidente del Senado, vamos a poner en remojo esa consideración, esa confirmación, hasta tanto sepamos qué realmente pasó ahí y la policía y los organismos con facultad en ley puedan hacer su determinación. Eso era lo último que había pasado a final de la semana pasada. ¿Qué pasó de momento? Que Tomás Rivera Schatz dijo, parece que por lo menos para la confirmación no hace falta el resultado de esa investigación ya. Gobernadora, no cuenta con los votos, retire ese nombramiento. Y Tomás Rivera Schatz me dijo aquí, el lunes anterior, que iban a actuar por las consideraciones particulares de cada nombramiento. Y si tenía que colgar 2, 3 o 5 o provocar su retiro, así lo iba a hacer, descargando responsablemente sus funciones como presidente del cuerpo. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Cuál pudiera ser el premio de consolación? ¿Se acuerdan del tío Nobel? El casi ganador, que le daban un premio. ¿Qué va a hacer la gobernadora ahora con Janet Parra? El aspecto de credibilidad que todavía, si como dice este empresario, alegadamente la secretaria indujo error y a que la gobernadora hiciera esos pronunciamientos. Si eso va a tener alguna consecuencia, lo veremos en los próximos días. Cuando regresemos, ya debemos tener por ahí al secretario general del Partido Popular Democrático, Manuel Calderón. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Le dediqué los 24 minutos a este tema porque me parece que es importante, pero trasciende información mientras estábamos al aire. Y es que Janet Parra, según el periódico El Vocero, solicita el retiro de su nombramiento como secretaria de Justicia a la gobernadora Jennifer González Colón a las 6:13 de la mañana, hoy jueves 8 de mayo del 2025.
Veremos a ver cuál es el premio de consolación, lo último que les estaba diciendo, para dónde va, qué van a hacer con ella y si va a tener consecuencias, lo que parece que no le dijo la verdad a la gobernadora. Está conmigo el secretario general del Partido Popular Democrático, Manuel Calderón y Cerame. Buenos días, bienvenido. Buenos días a ti, Eddie. Buenos días a toda la audiencia de Nación Z y Telemundo. Encantado de poder estar contigo. Otra de nuestras ovejas descarriadas que anda repartiendo tarjeta por ahí hace un ratito que no venía. Mira, Manuel, evidentemente esta situación rompiendo ya con diferentes notificaciones desde ayer en la tarde por parte del presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. ¿Cómo se dio estos eventos? Evidentemente ampliaría a tu juicio la fricción que para muchos parece evidente entre la gobernadora y el presidente del Senado. Mira, podemos decir que esto quizás era una crónica de una posible colgada anunciada. Ajá. Yo creo que aquí varias cosas. Número uno, los argumentos que se habían expresado en contra de la nominada eran bastante contundentes y puntuales y la nominada los pudo haber contestado, ya sea mediante declaraciones escritas, ya sea mediante la propia Janet Parra, o mediante una declaración jurada ante la Comisión de Nombramientos del Senado, indicando en 2 o 3 oraciones de que ella no dio ninguna instrucción a su jefe de escolta a pedir información, pietaje de cámara, sobre quiénes fueron las personas que fueron a llevar información o en su contra ante la Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico. El silencio que guardó o el amparo, la quinta enmienda que decidió ejercer Janet Parra durante los pasados días es lo que abonó a que los propios senadores entendiesen de que esta persona no tenía la preparación o el carácter para ocupar la posición de secretaria de Justicia. A eso súmale el audio que se ha filtrado por parte de una periodista que ya se le ha dado autenticidad por una persona que estuvo allí y que primero la gobernadora, y eso sí que es una cosa, ¿verdad?, que va al carácter de la propia licenciada Janet Parra, como en una conferencia de prensa la gobernadora de Puerto Rico, a preguntas de una periodista, se echa hacia atrás y la mira a los ojos a la nominada y le dice, esa no estuvo, ¿verdad que no? Y ella dice que no. Entonces la gobernadora remete con un argumento de que esto puede ser inteligencia artificial, que a ella también le hacen memes, que a todos los políticos nos hacen memes en las redes. En justicia eso no lo dijo Janet Parra, eso lo dijo la gobernadora. No, esa segunda parte lo dice la gobernadora. Eso fue la gobernadora. Y eso, pero ahí te vas a la falta de rigor y seriedad por parte no solamente de la nominada, que le miente a la gobernadora y le miente al país, y número 2, la gobernadora como arremete sobre ese argumento un poco serio, ¿verdad?, por parte de la principal ejecutiva del país. Así que yo creo que todo esto abona a lo que yo dije el domingo pasado, de que lamentablemente estamos ante un desgobierno. Aquí no hay una secretaria de Estado nominada, aquí ya no hay una secretaria de Justicia nominada, porque ya en efecto la gobernadora ha tenido que retirar este nombramiento a petición de la propia licenciada Janet Parra, y por consiguiente las 2 principales figuras de la estructura y de el orden sucesoral en Puerto Rico están vacantes en estos momentos. Todos los pasados gobernadores, incluyendo hasta Pedro Pierluisi, quien tuvo un gobierno compartido, al menos para esta fecha, ya tenían los secretarios de Estado confirmados, secretario de Justicia confirmado. Y en este momento la gobernadora de Puerto Rico continúa con un desgobierno y una pelea entre quién ejerce más presión o liderato entre el presidente del Senado y la gobernadora, que no le está haciendo bien al país. Esa fue la conferencia de prensa de ustedes del domingo. El domingo pasado, correcto. Del domingo para acá, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha hecho la delegación de Cámara o Senado o la minoría del Partido Popular Democrático para esa fiscalización más allá de denunciar esto? En cuanto a la delegación del Senado, los senadores estaban en contra de este nombramiento. El portavoz de la delegación, Luis Javier Hernández, ha estado muy vocal en todos los medios de comunicación denunciando la falta de contundencia y de expresiones por parte de la licenciada Janet Parra, y yo creo que prácticamente evidenciando de quien calla otorga, y al callar por todo este tiempo otorgó dudas, interrogantes a todos los senadores más allá de la delegación del Partido Popular Democrático, y por consiguiente anoche en el cálculo que tienen que haber hecho la delegación de mayoría del PNP entendieron de que no tenían los votos. Jorge Santini Padilla dice que parecería que su señoría quiere ser parte del gabinete de Jennifer González, por tanto que hablan de la carencia de personas cualificadas para hacer su gobierno. No tengo ningún tipo de interés. ¿Para qué te pondríamos? No, ningún tipo de interés. No. De hecho, tengo bastante trabajo como secretario general del Partido Popular Democrático,
Mira, no, nosotros, yo creo que a Jorge Santini y al PNP, pues quizás naturalmente les molesten la fiscalización que se hace y las denuncias que uno está haciendo, pero estoy convencido de que si fuese la inversa la moneda, ellos estarían haciendo lo mismo, ¿verdad? Porque es el trabajo de la oposición que tiene que hacer. Así que no se pueden molestar en cuando se haga. Lo que tienen que hacer es, pues, contestar, pero contestar con argumentos. No quizás en esta manera, quizás un poco mofándose o banal de los argumentos que hace la oposición política, pero de que se está haciendo el trabajo de fiscalización y de que tiene al secretario general del Partido No Progresista bastante molesto y corriendo, pues eso es correcto. Se Vamos está haciendo para el atrás trabajo. un segundo, porque decía ahorita yo en mi alocución, en el original, que el amor y la política aborrece los espacios vacíos y los silencios. Y eso ha estado, ¿verdad? Se ha probado, es una máxima casi como la ley de gravedad. Y aquí parece que se intentó retar la ley de gravedad. Y cuando tú retas la ley de gravedad tiene sus consecuencias. Y la gobernadora había elegido como estrategia en un momento dado con Verónica Ferraioli que ella saliera a dar explicaciones. Y por esas explicaciones, por no saber darlas y por hacer un mal ejemplo de comunicación pública, le explotó en la cara. Y quizás, secretario Manuel Calderón dijo, no deje explicaciones porque ya esa estrategia nos salió mal con Verónica Ferraioli, permanece en silencio y yo voy a dar la cara. Janet Parra es muy diferente a Verónica Ferraioli. Comunica muy bien, tiene unas capacidades y una preparación, ¿verdad? Y sin restarle mérito a Verónica Ferraioli, que los tiene también. Pero para propósitos de ese delivery, cuando tú eres abogado criminal y has sido fiscal, tú sabes qué decir, qué no decir, cómo comunicar, utilizar las expresiones no verbales, todo lo demás. Teniendo esas diferencias, fue un error quizás comparar estrategias y decir, vamos a hacerlo distinto y quizás no ofrecer las explicaciones directas a Janet Parra. Bueno, ¿Le hizo más daño? Sí, pero no. Opino lo siguiente, y quizás un poco más analítico que secretario general del partido de oposición. En el caso de la licenciada Janet Parra, ¿no? Porque hay que darle el golpe a Ole como quiera. No. Dale. En el caso de la licenciada Janet Parra, ya ella había tenido, o sea, una vez sale el jefe de la policía del Senado, emite una carta diciendo que el jefe de escoltas de Janet Parra... Pero eso es un chisme entre dos policías. Sí, pero eso sale público. Ya ella había tenido su vista de confirmación, ¿verdad? En el caso de la licenciada Ferraioli, por no haber sometido los documentos a tiempo, todavía no había tenido su vista de confirmación y se unieron prácticamente en una comisión total y se le hicieron las preguntas, número uno, a raíz de la situación contributiva de ella en la vista de confirmación en la Cámara, y todo pues fue como prácticamente una tormenta que se unió. Sí. Pero ya ella... Eran asuntos distintos, definitivamente. Exacto. Ya Ferraioli no había tenido una vista de confirmación, Janet Parra sí. De hecho, a raíz de la vista de confirmación de Janet Parra es que surgen unas interrogantes. Ella le dice al presidente del Senado y a varios senadores de mayoría y de minoría, porque también se lo dijo Luis Javier Hernández, que podían entrevistar a distintos fiscales que habían trabajado con ella en otros casos en el pasado cuando ella ejerció como fiscal. Y a raíz de eso es que surge la alegación de que ella o motus propio, el agente jefe de escoltas de ella, le pide información a la Comisión de Nombramientos para saber quiénes fueron esas personas que entrevistaron luego de su vista de confirmación, lo que arrojó unas dudas y unas alegaciones de carpeteo serias en el Departamento de Justicia. ¿Dónde piensa que va de aquí en adelante la gobernadora para que no haya un impacto político tan marcado? He dicho que inclusive colocar a Verónica Ferraioli en la posición donde está pudiera abrir a represalias con familiares, allegados o empleados de senadores inclusive, por lo que pasó. Y nada más que haya esa posibilidad, ya levanta bandera dentro del propio PNP. En el caso de Janet Parra, ¿qué pasaría con ella? Número uno. Y número dos, ¿quién es papable ahora mismo? Porque hubo fumata negra con esto. Entonces, ¿quién iría para allá? Cuando regresemos de la pausa, quiero que me contestes en cuanto a eso, porque me parece importante cuál va a ser ese premio quizás de consolación. Oye, hay gente muy buena ahí en Fortaleza cerca de ella que pudieran pasar con flying colors ese crisol de los legisladores, de los senadores, en estas circunstancias que se encuentran ahora. Así que no voy a decir nombres, pero muchos saben quiénes son. Y acabar con esa guerra dentro de los PNP.
que pudiera trascender esto también de lo que pasó en las vistas de confirmación. Regresamos con eso ahora cuando vengamos de la pausa. Esta Nación Z con el licenciado Eddie López. Estoy aquí con el secretario general del Partido Popular Democrático, el amigo Manuel Calderón Cerame. Manuel, dejamos en el tintero varias cosas. De aquí para adelante, ¿qué va a pasar? ¿Cuál pudiera ser el premio de consolación de la secretaria Janet Parra? Si esto tuvo que ver o no con lo que pasó con los periodistas en las vistas de confirmación y el trato que se les dio. Y breaking news. Sale otro Buenos Días Puerto Rico, pero no solo eso. Sale comunicado de la Fortaleza de que el nuevo secretario de Estado nominado es nada más y nada menos que el director de Seguridad Pública, el secretario de Seguridad Pública, Arturo Garfer Crowley. A ver qué va a pasar con eso, cómo se va a tomar por parte de los senadores, si aquí hubiera algún tipo, y qué pasaría entonces en esa secretaría también. Mira, varias cosas. Número uno, sobre... como por media hora. Sí, hay varias cosas. Sobre el premio de consolación que se le pueda dar a Janet Parra, pues obviamente eso ya es una prerrogativa de la gobernadora. Si la nombra como asesora de su cuerpo, de asesores legales, etcétera, pues ya eso es un asunto que le tocará a ella, ¿verdad? Ya a raíz de lo que hizo con la licenciada Ferraioli, pues habrá que esperar quizás unas próximas horas. Sobre en cuanto a lo que está ocurriendo en el gobierno, yo creo que en efecto es una división que le está haciendo daño a Puerto Rico entre pierluisistas y gente afín a la gobernadora. Yo creo que esto refleja quizás el poco carácter de la gobernadora de poder pasar la página de una buena vez. Entenderle que la primaria no pasó en noviembre, pasó en junio del año pasado, de que Pedro Pierluisi ya no es gobernador de Puerto Rico, de que su gente cercana ya no están en el gobierno de Puerto Rico y que por consiguiente lo que una buena PNP tendría que hacer es administrar el gobierno de Puerto Rico correctamente, y de que hubo gente que estuvo con Pierluisi, otra gente que estuvo con ella, otra gente que estuvo neutral, otra gente que estuvo bailando quizás en los dos lados, pero eso es parte de la política. Bailando en los dos lados. Bueno, sí, el mundo lo sabe, pero pero mira el contraste. Es como si nosotros en el Partido Popular tuviésemos, luego de la presidencia de Pablo José, pues hablando de cosas que pasaron en el pasado, de pasadas primarias, o sea, uno de forma madura, de forma oportuna y correcta, marca el contraste y pasas la página y ejerces el trabajo de unidad de propósito y de el mejor interés de lo que uno está administrando. En el caso de nosotros el Partido Popular, en el caso de ella algo mucho más importante y más macro, que es Puerto Rico, que es el gobierno del Estado Libre Asociado, pues en efecto ella ha demostrado poco carácter en eso y todavía tiene una guerra de represalias contra pierluisistas en el gobierno de Puerto Rico. Eso por un lado. Sobre Garfer ahora como secretario de Estado, recuerde. Los 8,000 resumen. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, no sé en qué drive están o en qué disco duro, pero en el caso de Garfer, bueno que la gente sepa, es la persona, porque todavía hay una investigación viva sobre la disputa entre el jefe de escolta de Janet Parra y el jefe de la seguridad del Senado de Puerto Rico. Es la persona que se le delegó esa investigación que está en curso y sin efecto. Contrario al propio reglamento de la policía. Bueno, exacto, que le tocaba a Joseph González, pero en efecto fue la persona a quien se le asignó esta investigación, que de hecho, si en efecto el jefe de escolta de Janet Parra indica de que fue una situación donde fue una instrucción que le estaba haciendo por parte de su jefe inmediata, pues aquí pudiesen haber referidos a otras entidades. Pero eso no va a pasar todavía porque me fui de vacaciones. Yo que no me gusta hablar del conejo, ¿verdad? Pero el tipo anda de vacaciones. Al final terminas con Bad Bunny siempre. No, déjalo por allá. Mira, pero esa parte, ¿verdad? Y había dicho Tomás Rivera Chats que le iba a esperar por esa investigación administrativa. ¿Qué pasó de momento entre eso, a tu juicio? ¿Pudo haber sido esto de la filtración del audio de ella? Totalmente. Mira, yo sigo varios podcasts que consumo, y hay un podcast de un muchacho que habla mucho de inteligencia artificial. Lo vi, que pasó por los filtros. Cogió el audio de Janet Parra, lo pasó por esta aplicación y en efecto lo que era un 2%. Que pudiera ser probabilidad, creado con inteligencia artificial. Entonces él hizo un audio de él creado por inteligencia artificial, lo pasó por la misma aplicación y le dijo, esto es 98% seguro de que fue creado con inteligencia artificial. Así que eso pues obviamente marca el carácter, evidentemente
pone a Janet Parra como una persona que no dice la verdad y que expuso a la gobernadora también a no decir la verdad. Y este tipo de alegaciones y este tipo de situaciones que han ocurrido en las pasadas 72 horas, naturalmente, fue poco a poco reduciendo la cantidad de votos para la confirmación. Mucho gobierno. Y cuando tienes a los propios tuyos en contra, y muchas de estas filtraciones y de situaciones de Janet Parra, más allá de venir de su propia voz, han venido de información que están proveyendo los mismos PNP, igual que con Verónica Ferraioli. Esto es una consecuencia de que ellas fueran quizás demasiado fuertes con la administración pasada en campaña para propósitos de las vistas de transición y las están ajusticiando ahora. Lo que pasa es que... ¿Te parece? Como se dice en la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Ajá. Y en el caso de Janet Parra, es una persona que en el pasado ha tenido o ha ejercido desde posiciones de poder represalias contra mucha gente. ¿Te consta? Bueno, son alegaciones que se han hecho sobre ella con distintos otros abogados, abogados que llevaron casos en su contra cuando ella era fiscal, etcétera. Y en el caso de la licenciada Verónica Ferraioli, no quizás tanto por las situaciones que ella, como su situación contributiva, sino también por las propias maneras y formas en cómo su jefa política ha decidido continuar una guerra abierta contra personas que en el pasado pues siguieron al gobernador Pedro Pierluisi y no estuvieron con ella. Pues me parece que también pues eso provocó y abonó sumándola a eso la insatisfacción de su respuesta a muchos senadores sobre su situación contributiva, que mira, el colmo de los colmos es ahora, Eddie, que la propia licenciada Verónica Ferraioli, quien entiendo que es una persona con la preparación y con la capacidad, pero que demostró una dejadez en sus contribuciones y en sus planillas, pues ahora esté reclamando la eficiencia de empleados del Departamento de Hacienda, pues eso es el colmo de los colmos. Hablamos del PPD en los minutos que nos quedan, porque se vende o no se vende la sede, qué está pasando más allá de la refundación y de la nueva filosofía del autonomismo, con qué se come ese combo. Pues mira, varias cosas sobre el primer tema. Hoy tengo reunión con el equipo que ha asignado el presidente del Partido Popular Democrático para el cambio de sede. Vamos a estar evaluando cuál ha sido. Eso va a pasar. Eso en efecto, hay un comité, ¿verdad? Establecido que está trabajando, preparando toda la documentación para en efecto recibir propuestas que han llegado de personas interesadas en adquirir la sede del Partido Popular Democrático. Hoy en la tarde tenemos una reunión formal sobre ello. Ya obviamente tenemos toda la documentación de la titularidad del edificio, etcétera, y ya eso está en curso, ¿verdad? Sobre las finanzas, tengo que decirte que estamos muy contentos con el ritmo que llevamos. La tarjetita y el fondo de la refundación sigue creciendo en un éxito total. Anoche tuvimos una reunión virtual con un grupo alrededor de sobre 200 personas, miembros del fondo de refundación, que la tuvieron con el presidente del Partido Popular, donde pudieron hacer preguntas sobre el estatus de la refundación, sobre cómo vamos con las finanzas, sobre cuáles son los próximos pasos en cuanto a la reestructuración y la confección del nuevo reglamento que está llevando a cabo en Vistas Públicas Cristian Cortés. Así que en cuanto a ese aspecto, vamos muy bien. Todas esas fueron recomendaciones de Jesús Manuel Ortiz. ¿Qué ha cambiado en el Partido Popular fuera de gente que quiere besar la sortija de quien se percibe ya como el posible ganador de las próximas elecciones, en cómo se conduce el PPD y que ya no hay tanto detractor de él? Mira, yo te digo, yo hago... ¿El cambio de jockey nada más? No, bueno, no sé, yo te puedo decir, yo lo por el trabajo que yo hago. ¿Fueron injustos populares con Jesús Manuel Ortiz? Yo creo que hubo unas situaciones producto de la dinámica política de cara a las elecciones que lamentablemente jugaron en contra de mi buen amigo Jesús Manuel, pero Jesús Manuel, lo he dicho en otros podcasts que estuve con los muchachos de Las Voces del Cambio que me entrevistaron en el Partido Popular Democrático, y lo dije, Jesús Manuel tomó las determinaciones correctas como presidente, muchas de ellas con carácter y con firmeza. Se está siguiendo el libro de las recomendaciones que dejó, que públicamente lo dijo. Se está siguiendo varias recomendaciones, otras porque eso es bueno, ¿verdad? El contraste con el Partido No Progresista y en el Partido Popular es que nosotros no hemos decidido ni emprenderla contra Jesús Manuel, ni emprenderla contra políticos del pasado en el Partido Popular. ¿Lo van a enjuiciar? No, por eso, porque distinto a lo que está haciendo Jennifer con Pedro Pierluisi y con todas las personas que no siguen como ella, pues me parece que eso es un contraste y un ejercicio de madurez política y de poner los intereses de la colectividad por encima de cualquier otra cosa. Y en ese aspecto te tengo que decir que esas recomendaciones, muchas de las cuales él dejó
como un expresidente del Partido Popular, que tengo que decir que me las entregó a la mano a mí cuando Ajá. yo fui nombrado como secretario general allí, que estuvimos en una reunión breve en el Partido Popular. Yo las leí, acogimos una, otras próximamente se van Manuel, a estar en un anunciando. tiempo no muy remoto, hablar de alternativa de estatus en el Partido Popular era como tirarle ajo a los vampiros. Porque era lo que dividía la colectividad. Correcto. Y me parece que recoge Pablo José Hernández Rivera el aspecto de que hasta tanto no haya un compromiso de allá vinculante, no es necesario quizás traer eso para, ¿verdad? Como mantra del partido, pero sí de la filosofía del autonomismo. ¿Qué es eso? ¿Cómo se lo vendes a generaciones más jóvenes? Y tú y yo hemos tenido esta controversia dentro y fuera de micrófono. Hemos cocoteado. De cómo ese centro calientito se lo vendes al joven que no consigue trabajo, que no puede comprar casa, y se tiene que ir de Puerto Rico porque las condiciones no son amplias. Que el Partido Popular, como filosofía y como principal asunto de hacer buen gobierno, es atender las preocupaciones y los problemas de la gente en cuanto a eso que tú hablas, cómo darle empleo a los jóvenes, cómo generar el desarrollo económico, cómo atender las situaciones particulares en las comunidades del país, el acceso al agua, el acceso a la luz, cómo tener un sistema eléctrico recurrente. Pero en cuanto al estatus, que siempre va a ser algo que es importante, el Partido Popular, como partido de centro, abraza el autonomismo. Dentro del autonomismo están los estadolibristas que creemos en el Estado Libre Asociado, y también hay puertorriqueños que creen en cualquier otra modalidad de asociación con los Estados Unidos. De territorial, hablaremos de eso prontamente. Claro, hermano, un abrazo. Cuando regresemos de la pausa, ya está con nosotros el alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo. A ver cómo se logra eso de $12.6 millones en superávit. No en déficit, en superávit. Nos dirá cuando regresemos. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Está aquí un buen amigo, el alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo. Buenos días, bienvenido. Buenos días a la gente que está escuchando Nación Z y a las personas que están en el estudio. Alcalde, tenemos que hablar de la situación fiscal de los municipios. Hay una propuesta de José en Santiago que estuvo aquí el otro día y hablamos acerca de eso. Pero primero que nada, tengo que felicitarlo. Me parece que se hizo justicia por las alegaciones que se estaban haciendo en su contra. La entidad o la unidad especializada del Departamento de Justicia dice, mira, aquí no hay nada, no hubo ninguna actuación impropia por parte del alcalde. Y cuando salen acusaciones o alegaciones, salen en primera plana. Lo otro sale al lado de las esquelas, entre los clasificados y las esquelas, cuando la persona, en efecto, se descubre que no había nada que imputársele. Pues mira, has dicho algo que es bien cierto. El Departamento de Justicia archivó una querella radicada por el candidato derrotado, porque lo derroté casi por 6,000 votos y un 70%. De su hija, creo, leí, ¿no? ¿Cómo? A través de su hija, que fue quien presentó la querella, me parece. Sí, de Kimberly Torres radicaron una querella totalmente frívola, donde estuvieron atacando el voto adelantado en Cataño, que yo lo trabajé. Y se alegaba que había utilizado funcionarios municipales para eso. Para eso, vehículo oficial, y que se estaba pagando dinero a través del voto y que se estaban regalando estufas, neveras, lavadoras. Así que cuando vino la determinación del Departamento de Justicia, mucha gente me dijo, hay que celebrar. ¿Usted tiene una mueblería que yo no sé? Hay que celebrar, no la tengo. Y yo dije, pues mira, aquí no hay que celebrar nada. Ajá. Pues yo soy un hombre honesto. Yo soy un hombre que de principio, hombre que ha trabajado muchos años en el gobierno, en entidades como la Oficina del Contralor, la Oficina de Ética. Yo vine a trabajar. Así que no hay nada que celebrar. Yo estaba bien tranquilo. ¿Usted tiene ese bagaje en la mochila como auditor? Sí, yo estaba bien tranquilo. Y lo que me duele es que una querella política, porque fue una querella política, movió un andamiaje a nivel de gobierno. Y ahí está el resultado. Yo no he escuchado. Fueron al municipio y se metieron allí. Sí. Y la prensa del país. 2 o 3 allanamientos. Sí, y la prensa del país, olvídate, hizo cantos conmigo. Y es como tú dices, no ha salido ni tan siquiera en los periódicos de Puerto Rico que el alcalde de Cataño salió bien, pero estoy tranquilo. Estoy enfocado en lo que estoy haciendo, y lo que estamos haciendo funciona, y voy a revalidar grandemente en el 2028. Ya, diablo, lo que llevamos son 126 días. No, pero yo estoy en campaña. Yo estoy en campaña desde el día que revalide, el día 1. Alcalde, se reporta hoy en prensa escrita un superávit de $12.6 millones en las finanzas del municipio, en comparación quizás con 17 municipios, me dio José en Santiago, a principios ahora de semana, el lunes, que pudieran tener que cerrar
for good este próximo año fiscal. ¿Cómo se hace eso? ¿Con qué viene ese combo? ¿Hay loncherita para los nenes? ¿Hay cambio de las papitas y el refresco? ¿Cómo uno logra eso? Pues mira, esto es sencillo ante la insuficiencia de fondos por parte del gobierno para dar dinero del fondo de equiparación. Ajá. Tenemos que volvernos magos, que tenemos que volvernos creativos con las cosas que realmente tenemos. En Cataño, gracias a Dios, es un municipio saludable, goza de una situación fiscal brutal, un desarrollo económico sin precedentes. Todos saben que Cataño tiene rehabilitación del casco urbano. Sí, sí, no, de eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar ahora. Cataño tiene lo que no tiene muchos municipios, que son empresas multinacionales, multimillonarias, que aportan mucho a lo que es la patenta, a lo que es el IBU y lo que es el CRIM. Pero no simplemente eso, nosotros hemos visto el Frente Marítimo de Cataño como una actividad de desarrollo económico y eso es lo que nos ha permitido obtener ingresos adicionales para tener un superávit de 12.6 millones de dólares. Nuestros estados financieros, desde que yo llegué a la alcaldía, cuando se arrestó al exalcalde, recibimos un municipio golpeado por la corrupción, donde la ciudadanía no tenía fe ni esperanza en la administración municipal de Cataño. Y yo les prometí una administración de transparencia, de objetivos, de meta, de logro y de resultados. Alcalde, pero aún con ese logro se está proponiendo una reestructuración de las finanzas a través de una ordenanza municipal. ¿Qué encumbra esto? Pues mira, yo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien. No, yo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien. Yo no voy a cambiar la forma y manera en que se están administrando las finanzas. Yo tengo el equipo del Departamento de Finanzas en la calle. Cuando yo llegué, la captación del IBU estaba en un 60%. Hoy en día está en un 75% y al 31 de diciembre mi expectativa es que esté esa captación en un 80%. Uh-huh. Así que yo pago contribuciones todos los años, no devengo salario, pero pago contribuciones, una cosa bien rara que hay que trabajar con el código. ¿Pero usted a título personal o como la alcaldía? O sea, cuando usted dice paga contribuciones. Bueno, yo como persona, como claro. individuo, Okay. yo pago contribuciones, así que todo el mundo tiene que pagar. Y rinde su planilla. Y rindo mis planillas y soy el único alcalde en Puerto Rico que lleva 3 años consecutivos haciendo pública mi finanza. Hasta eso hago, porque fuimos golpeados bien duro y el pueblo exige de los funcionarios electos transparencia y eso yo se lo he dado al pueblo de Cataño. Con relación a la actividad económica que se está viendo en Cataño, yo te puedo decir que en estos últimos 3 años se ha disparado lo que es el IBU, se ha disparado lo que es la patente, se ha disparado lo que son los ingresos del CRIM y sobre todo se ha disparado de manera millonaria los pagos por concepto de construcción. Ahora mismo estamos próximamente adjudicando un proyecto multimillonario para remodelar la plaza pública de Cataño, que está en el casco del pueblo. Cariño. Estamos repoblando el casco del pueblo. Hay otro proyecto también emblemático que vamos a adjudicar, que vamos frente al malecón, que dicho sea de paso, después de aquí tengo que ir a la Cámara de Representantes a apoyar un proyecto que es el proyecto 335 presentado por Pelle Santiago, donde denomina ciertas áreas del casco del pueblo como zona turística gastronómica. ¿Ya hay cariño ahí de nuevo, alcalde? ¿Cómo? ¿Ya hay cariño? Sí, ¿Se Pelle y yo somos amigos. Hubo una primaria, lo mismo con Ángel Morey. Hubo una primaria, ellos tenían sus candidatos, yo tenía los míos, pero hubo sí, siempre lo hay. No es que siempre la hay, Sí. siempre la hay. Las primarias dicen que son buenas, pero no son buenas nada. Crean enemistades, crean percepciones. Pero uno tiene que ser maduro en esto y tiene que saber que cuando el pueblo habla, la gente se tiene que unir. Eso yo lo reconozco, dejar las cosas del pasado, porque vivir en el pasado. Alcalde, varias cosas. Ahí ha habido ejecutivos municipales que dicen que un superávit pudiera
significar que no se están cubriendo necesidades en el municipio y que debería estar, o sea, sí, tener un poquito en caso de que algo pase, pero algo tan grande como $12 millones pudiera ejemplificar que hay necesidades que no se están cubriendo para propósitos de mantener. ¿Eso Mira, es así? Eso es una excelente ¿Escuela de pregunta. pensamiento? Sí, ese es el pensamiento que puede tener la persona que no sabe un poquito de lo que es la contabilidad. Aquí estamos hablando de un superávit 2023, 2024, de un presupuesto para ese entonces que era de $43 millones. Cuando tú sumas los ingresos y los gastos de ese año, solamente sobraron alrededor de $1.2 millones, que ese es el superávit entre ingresos y gastos de fondo unitario. Ahora, si tú tienes un desarrollo económico como el que tiene Cataño, donde, como te dije anteriormente, está entrando una serie de ingresos por concepto de todo lo que tú estás haciendo, pues significa que tienes un dinero más adicional. Y esto yo te lo explico sencillito. Tú tienes un certificado de depósito de $12 millones y lo dejas en un año y posiblemente sin tocarlo, pues te llegó una cantidad por ese recurso. El rendimiento de interés. Sí, lo que correcto. Ajá. Así que el presupuesto del municipio se está gastando. A mí los miembros de la minoría del Partido Popular que derrotamos me dicen el alcalde Gastón. Yo gasto mi dinero, yo no estoy para guardar dinero. Hay unas necesidades que se está atendiendo en Cataño, hay un Siguiendo ese 46% ejemplo, a de, lo mejor de tengo pobreza. que sellar el techo de la casa, darle una pinturita o cosas, mejorarle la electricidad y entonces tengo el dinero en el depósito. Eso por ahí es No, que... no es así, eso no es así. No se están ignorando, usted nos asegura que no se están ignorando necesidades al contrario, de su gente. ese superávit lo que nos ayuda es atender las necesidades básicas de nuestra gente. Es que está entrando más dinero de lo que se presupuestó. Por eso es el superávit. ¿Cómo pasa eso? En Bueno, tiempos tan difíciles. Bueno, es que en Cataño los Tantos tiempos retos. no son difíciles, no son difíciles. Ahora mismo, este próximo domingo, nosotros tenemos la actividad de las madres. Te voy a dar un ejemplo, donde vamos a tener a Norberto Nieves, a Victoria Sanabria y a Grupo Manía. Esa actividad en ese frente marítimo me genera ingresos adicionales. En ese día nada más, directos o indirectos, casi de $1 millón. O sea, ya usted sabe el retorno de inversión que va a tener. Sí, claro, tú tienes la Feria Bacardí, que te entran en 2 días más de 500,000 personas y tú tienes un ingreso directo e indirecto de casi de $8 millones, que son adiciones. Tenemos las fiestas patronales, tenemos el malecón para la fiesta, el festival del Cabro, el festival de las orquídeas, el festival de Santa Claus, el festival de aquello. Son una serie de actividades que se están dando en el frente marítimo que ayudan sustancialmente a conseguir ingresos como estos. En adición a eso, cuando tú tienes a tus comerciantes y a tus empresas grandes en tu pueblo pagando lo que tienen que pagar, es un dinero adicional. Estamos detrás de los evasores contributivos, de aquellas residencias que tienen mejoras en sus casas. Estamos trabajando con los contratistas que hacen trabajos en el municipio y estamos detrás de ellos para que paguen contribuciones. Así que el presupuesto como tal se está gastando casi en un 99.9%, y este dinero que se está hablando de estos $12.6 millones son ingresos adicionales que están entrando y no se pueden utilizar dentro de ese presupuesto a menos que hagas un reajuste. Alcalde, ayer tuve oportunidad de coincidir con la contralora Yasmín Valdivieso y me hablaba de unos alcaldes que no le hacen caso y que ella reiteradamente le ha señalado cosas. ¿Usted no es alguno de esos? No, fíjate, no. Yo respeto esa institución, al igual donde trabajé en la Oficina de Ética Gubernamental. ¿Se han hecho señalamientos de la oficina de la contralora para con el municipio? No, todavía no. Estuvieron casi 3 años auditando las finanzas del exalcalde. Hay un informe que salió devastador. Va a salir otro informe devastador en los próximos días. Previa. Sí, pasada. Usted está a cargo del municipio, no han habido señalamientos. No, solamente visita de la oficina del Contralor para investigar ni la planes querella. correctivos que se han ignorado tampoco. No, jamás. Las opiniones y las recomendaciones que vienen de parte de la oficina del Contralor se tienen que atender. Se tienen que atender para darle transparencia y mejorar la visión ante el pueblo
de que las cosas se están haciendo bien. Y en Cataño digo hoy que las cosas se están haciendo bien y estamos mejorando día a día para demostrarle al pueblo de Cataño que la persona que eligieron el 4 de noviembre tiene la capacidad, tiene el carácter y tiene el deseo de convertir a Cataño en una gran ciudad. Alcalde, en el municipio de Cataño hay mucha zona inundable. ¿Cuánto le preocupa la pérdida o el desmantelamiento o la eliminación de FEMA cuando se dan sucesos con más frecuencia como los de la pasada semana? Y también parece que va a haber una afección en cuanto al Head Start, que son dineros federales que van a dejar de nutrir ciertos programas. ¿Cómo eso impactaría los servicios que da su municipio? Ayer yo tuve una gran visita de la Junta de Control Fiscal en Cataño. Uh-huh. Eso es mucho decir. Decir que los miembros de la Junta están en un pueblo porque cruzaron la bahía porque ellos estaban ahí en el centro de convenciones sí, reunidos. sí, pero vinieron en carro, y vinieron a ver lo que se está haciendo en Cataño. Uh-huh. Yo estoy bajo la impresión de que vieron nuestros estados financieros, están viendo cómo el desarrollo económico en Cataño está sin precedentes, a pesar de la crisis fiscal que está pasando por los municipios. Y le explicábamos la matemática de cómo lo estamos haciendo. Y una de las cosas que estuvimos hablando fue la preocupación que ellos tienen de la partida de fondos federales a nivel de la reconstrucción, lo que se llama FEMA y los GESTAR. Nosotros estamos bien pendientes a todas esas situaciones. Este reajuste que estamos haciendo, vamos a separar una partida de $4 millones como para contingencia, si es que en un futuro desaparecen estos fondos. Es preocupante, sí, es preocupante de que... Particularmente para esa ayuda rápida, ¿verdad? Esa respuesta rápida. Definitivo. Cataño tuvo el embate de María Irma. Te puedo decir que hubo 33 instalaciones que se afectaron seriamente. Designaron $60 millones, que dicho sea de paso, ya está todo corriendo a nivel de lo que se está haciendo. Y decirle a un municipio que tiene que sacar $60 millones para reparar los embates de un huracán, eso no lo hace ningún Así municipio. sea adelantarlo y que después te lo reembolsen, es No, complicado. es difícil, eso es bien difícil. Alcalde, Difícil. junto con el asunto de las finanzas, no es un secreto tampoco. La última vez que yo miré, y trabajé con esto bastante, y usted lo sabe, con lo que es el proyecto para el impuesto del inventario que recoge el CRIM. Casi el 80% de la carga que entra a Puerto Rico entra a través de su municipio y hay algún tipo de almacenamiento ahí. Eso es un ingreso que no otros municipios tienen. Pues mira, es una buena pregunta. ¿Y cómo se impactaría si ahora se quiere congelar o más adelante hay gente que hablan de eliminarlo? Mira, primero que todo, el impuesto al inventario es parte de la política pública de mi gobernadora Jennifer González y yo lo avalé. Uh-huh. Y yo lo avalé como alcalde, y inclusive los 37 alcaldes federados lo avalamos como un compromiso de campaña de la gobernadora. Tiene su sentido congelar el impuesto al inventario. Uh-huh. Para efectos de Cataño son como $19 millones. Esto significa de que los últimos años más altos del impuesto al inventario se va a congelar y lo vamos a recibir. Yo voy a estar recibiendo estos próximos 5 años $19 millones. ¿Estás seguro de eso? ¿Cómo? ¿Estás seguro de eso? Estoy seguro de eso. Eso es parte del proyecto. Yo lo he visto y concurre con, ¿Y si con ahora con nuestras el asunto recomendaciones. arancelario empieza a llegar menos mercancía? Yo entiendo que no. Lo que pretende el proyecto es que los comerciantes eviten ¿Ustedes les tener... aseguraron que van a tener ese ingreso fijo? Oh, sí, es congelado, claro. Lo vamos a seguir recibiendo de las empresas hasta que el gobierno consiga un fondo de equiparación Pero para eso. Eso está predicado Sí, es que en tiene... que llegue la misma cantidad de carga o más. No, la misma cantidad de dinero, independientemente si reciben más inventario o menos inventario. No, eso no va a funcionar así. Va a funcionar de que, O sea, que yo los voy a pagar más entonces si traigo menos inventario. ¿Podría estar pagando más de lo que pago No, tú vas a actualmente? pagar lo mismo. Tú vas a pagar lo mismo. Traiga irrespectivo de la cantidad de inventario. Independientemente de la cantidad de inventario que tú tengas, tú vas a seguir pagando lo mismo. ¿Y cómo beneficia eso entonces Bueno, al comerciante o al al consumidor? comerciante lo beneficia porque ahora, te voy a dar el ejemplo, Uh-huh. tú vas a comprar una planta eléctrica Uh-huh.
y el comerciante te dice que no la tiene, Ujú. porque no tiene el stock y está en Estados Unidos. Ujú. ¿Y qué pasa? Si tiene 15 plantas allí, Ajá. 15 plantas allí, y vende 13 y está pagando por las 15, Ujú. el año próximo va a seguir pagando por esas 2 que están ahí. Y entonces, ¿qué hace? Pues yo lo que hago es que me limito de tener un inventario alto para no tener que pagar por Está bien, un pero mismo como ahora artículo me están poniendo 2 o 3 aranceles, veces. ahora traigo 8. ¿Cómo? Como ahora me van a poner aranceles y el costo es mayor y el banco tengo una línea de crédito para traer ese producto en lo que lo vendo, ahora traigo 8. Ya Y eso, no traigo 13 o ya, 15. ya eso es Entonces, ¿qué pasa ahí? ya eso es un asunto de los industriales que tienen que discutir el proyecto con Que va a Cámara y venir el Senado. director del CRIM, alcalde, y me va a subir la tasa y me va a equiparar lo No. mismo que pagó por 15, por las 8 que traigo. No, el proyecto lo que dice es que se va a congelar al año más alto para los ¿Le municipios. deja o no le deja al arbitrio la tasa impositiva al director del CRIM? El proyecto como está ahora. No. El por ciento se queda igual, el por ciento se queda igual. Y la visión es que la gente cuando vaya a buscar un producto esté en el almacén. Alcalde, yo trabajé en la redacción de ese proyecto originalmente como estaba. Y- Tenía 15 páginas. y Ahora yo- tiene 5. Y yo le lo quitaron vi. y le dejaron esa imposición, le dejaron ese poder, esa facultad al director del CRIM de establecer la tasa impositiva. Pero no va a suceder así, no va a suceder así. Acuérdate que tú radicas un proyecto y allí en la legislatura se le hacen los cambios necesarios. Y yo te estoy diciendo cuál es la posición de la Federación de Alcaldes. Esa es la posición. Confíen entonces. Sí, totalmente. El proyecto que se ha radicado es posible que sufra una que otra enmienda, pero los alcaldes y los municipios van a recibir la cantidad más alta de los últimos 5 años. Eliminar ese impuesto no es una opción ahora mismo real para nada. No. Se irían los 78 municipios a quiebra. Así de grave es eso. El suyo, ¿cuánto recibe por concepto aproximadamente? Bueno, anual? 17 a 19 millones de dólares. ¿Anual? De un presupuesto de 45. Hay que entregar la llave y el que venga atrás que arregle. Así de sencillo. Así de sencillo. Así de importante. Sí, el impuesto al inventario es el ingreso más alto que reciben todos los municipios. La Junta de Supervisión Fiscal ha dado casi una instrucción también a los municipios de que tienen que trabajar con los estorbos públicos y que tienen que trabajar también con el asunto de ya sea una retasación o con el pago que hay correspondiente a las propiedades, particularmente la gente que no lo hace o no lo hace como lo tiene que hacer porque no pone aquella mejora que hizo, aquella verja que tiró, aquella expansión de la casa. Sí. ¿Cómo trabajan ustedes con eso? Un municipio relativamente pequeño. Ese ingreso de propiedad inmueble es bastante considerable también. Es sustancial. Es sustancial. En el caso de Cataño son como 12 millones de dólares. Ok. Te voy a contestar la primera en cuanto a los estorbos públicos. Ujú. Nosotros tenemos como más de 150 propiedades con la intención de declararlas estorbos públicos. Hay que hacer enmiendas a la ley, porque la ley actualmente es un proceso bien escabroso, bien difícil, bien costoso para los municipios. Y eso yo estuve hablando ayer con el presidente de la Junta de Control Fiscal y ellos entienden de que sí que tienen que haber unas enmiendas Ujú. para darle las herramientas necesarias a los municipios, que sea más costo efectivo lograr obtener estos estorbos públicos que afean especialmente el casco del pueblo. Con relación a las retasaciones, que es una de las recomendaciones que está haciendo la Junta de Y Control traerlo Fiscal. a los valores actuales. Le estoy hablando en su terminología de auditor. Yo básicamente ya yo empecé. Ujú. Ya yo empecé a retasar mutuo propio todas y cada una de las propiedades que hay en Cataño. Ya se empezaron a enviar cartas, estamos orientando a los contribuyentes, porque tenemos que buscar los recursos económicos. Sé que suena Ajá. difícil, suena antipático. Pero, alcalde, ahí hay dos vías. O que los que están pagando ahora paguen más, o ir detrás de los que están evadiendo completamente o parcialmente ese impuesto. Es que es así.
Es que es así. El que está pagando básicamente una casa que compró Usualmente lo más fácil es que el pague, pues le subimos un poquito más. 25, Porque si ella es responsable y lo va a pagar. hace 25 años y esa casa pues ya le ha metido más de $200,000. Le metió una piscina, le metió una casa arriba que tiene ¿Y qué en hacemos con alquiler. ese que es el que mete la muela o que no paga? No, pues, y que se olvida de eso. En Cataño estamos detrás de eso. ¿Cómo? De eso visitando. Usted Llevándole manda una a un carta. inspector allí y le dice, mira, esto no está en el plan original. Exacto, así de sencillo. Hay ¿Cuánto alcaldes. les permite la ley hacia atrás? ¿Cómo? ¿Cuánto les permite la 5 ley años. hacia atrás? 5 años. 5 años. Hay alcaldes que esto molesta. ¿sabes? Esto molesta. Por lo menos para efecto de Por voto. lo que le digo, alcalde, Para efecto porque de voto. los que pagamos y somos responsables, lo que hacen es que nos suben y parecen premiar al evasor. No, el evasor en Cataño lo estamos atendiendo. Okay. Lo estamos atendiendo. Todo aquel que tiene una propiedad de un segundo piso en Cataño está recibiendo una carta para que nos explique cuál fue la remodelación, cuál ha sido el costo. Y lo tenemos que poner Pueden poner multas por eso también, ¿verdad? sí, pueden poner multas por eso también, pero la intención es que paguen. Claro. Que paguen, se le hace un plan de pago, se tratan bien y la gente en Cataño está respondiendo. Ese dinero va al crimen, no va directo al municipio. O sea, ese dinero va al CRIM. Ok. Va al CRIM Y de ahí a la remesa. se redistribuye. Correcto, llega a la remesa y se nos envía mensualmente. Alcalde, la consolidación de municipios, no estoy hablando del suyo porque obviamente está en buena salud fiscal, ¿es una opción? Fíjate, no es una opción. De verdad que no es una opción. Aquí lo que tenemos que hacer es ayudarnos unos a los otros, como pasó en la reciente lluvia, donde municipios han ayudado a otros. Yo creo que la ayuda es necesaria, no concurro en la Alcalde, conciliación. me traiciona el tiempo, lamentablemente. Agradecido. No, agradecido a ti también. Regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Y mire, hay otros asuntos pasando aquí en Puerto Rico también, muy importantes. Y es que ayer, como hablaba con el alcalde, se reunió la Junta de Supervisión Fiscal y hablaron de todo. Y denuncian unas cosas que yo se las había adelantado aquí, inclusive desde el lunes, porque ellos parecen tener una información que nosotros no tenemos, porque como yo soy los representantes de los congresistas allá, ya ellos parece que saben por dónde pueden ir las reducciones de los diferentes programas, como estos que destaqué ahora, de Head Start, FEMA, también detalla la prensa escrita hoy el que se hayan cancelado la programación esta de niños que hace lo que se llama el PBS, el Public Broadcasting System, a nivel internacional, claro. Plaza Sésamo va a estar ahí, Julia Childs y todos los otros programas. Pero al punto de que el director de la Corporación para la Difusión Pública, que estaba antes en la Comisión de Seguridad en el Tránsito, Luis Rodríguez, dice, oye, aquí no, hasta ahora no se ha trastocado nada. Como lo dijo en su momento el secretario de Educación, hasta ahora lo que se han eliminado son los fondos de COVID, ¿verdad? Que ya les he hablado bastante de eso. Pero, ¿a qué voy con todo esto? Parecería que ellos, y me refiero a la Junta de Supervisión Fiscal, ya saben por dónde viene el cantazo. Y dicen que el proceso presupuestario no va a ser una experiencia agradable y que va a sufrir muchos cambios a lo que ya está trabajando la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la Autoridad de Administración Fiscal y Financiera, la Cámara de Representantes, el Senado de Puerto Rico, el Departamento de Hacienda, en el Task Force ese que hicieron para ir de la mano de la Junta. Pues mire, la Junta les acaba de dar un golpe, la primera bofeta. Y le dice, lo que tenemos hasta ahora, esto va a cambiar significativamente, porque el presupuesto consolidado, que es el que incluye los millones que vienen de allá de las diferentes asignaciones, puede sufrir cambios. Una cosa es las asignaciones que reciben las agencias que someten una propuesta y las mandan para allá y eso va directo a la agencia o a la corporación pública. Otra distinta son unas asignaciones que vienen del gobierno federal y que entran directamente al presupuesto general de todo el gobierno y de todas las agencias. Recuerda que la idea de las corporaciones públicas era que ellos generaran sus propios ingresos y corrieran solas, como la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos Alcantarillados, hasta ahí voy mal, ¿verdad? La de carretera, tampoco porque les quitaron los peajes.
La del Fondo del Seguro del Estado y acá. Esas dos sí corren como deben correr. Pero, trascendido esta discusión, dicen más. Porque se meten en el asunto energético como si no hubiesen tenido suficiente en esta última semana con lo que le están reclamando los bonistas y el gasto de asesores y consultores. Y ahora dicen, aquí los contratos hay que honrarlos. Y Luma, tú no estás haciendo las cosas bien, pero el gobierno tampoco. Y validan los incumplimientos del gobierno que ha defendido a su vez el zar de la energía. Y dicen, vayan allá y suenen los tambores y siéntense y hagan yoga o algún tipo de meditación. Y reúnanse y diriman esas diferencias que han tenido públicamente la semana pasada. Se darán el consejo ellos mismos y se sentarán con los bonistas también igual, porque las mismas discrepancias y haciéndolas públicas en cartita la están viviendo ellos mismos en la Junta de Supervisión Fiscal. Entonces le están dando recomendaciones al zar de la energía y la Autoridad de Energía Eléctrica que ellos mismos no siguen. Pero como ellos son los líderes de la moral y de cómo hacer las cosas bien, pues ¿quién puede contra eso? Y parece que el retraso o la obstaculización de que Luma se vaya también, ellos van a estar a la cabeza de ese esfuerzo. Y dicen que no hay para atrás, que no piensen en un modelo que no sea público o privado al menos, o privado completo. Y que esos proponentes o esa larga lista de entidades que vendrían a hacer lo que hace Luma, cuidado ahí porque se van a guayar. Y yo no voy a dar mi aval para cambiar el modelo. Y el modelo que está es el que hay. Y hay contratos firmados. Y más allá de lo que diga la ley de transformación, más allá de lo que le diga la buena práctica de los procesos, de la ética, de la moral, de la ley pública, de las políticas públicas de administración que sea, los contratos firmados se honran como están, nos dice la Junta de Supervisión Fiscal. Y entonces, ¿dónde queda la promesa de campaña? De que Luma se va. Pero no se queda ahí, porque Luma contraataca y han estado comunicando mucho mejor. Y lo he dicho en reiteradas ocasiones en el pasado mes. Están poniendo su billboard, están dejándonos saber. Yo aquí hago las menciones. Y digo, están trabajando en esta área, en esta área, en esta área. Tienen una página cibernética que usted puede ir y ver las áreas que están trabajando, si la área donde usted vive va a ser impactada, qué día, por cuánto tiempo. Eso es comunicación efectiva. Pero va más allá. Y este domingo, Día de las Madres, ¿es este domingo? Me parece que vi el 18. Está en la prensa escrita. Deja ver. No es el otro, no es este domingo. Van a hacer un documental en televisión con expertos, analistas y trabajadores de Luma. Y van a hablar de lo que están haciendo y de por qué no pueden hacer ciertas cosas. Y ese ejercicio de comunicación no lo habíamos visto antes. Eso antes no pasaba. Entonces, vamos a ver si los señalamientos que le hace el ingeniero Josué Colón Sal de la Energía es como él dice o es como ellos dicen. Pero no habíamos tenido el privilegio de tener cómo va a ser esa otra parte. De nuevo, se los dije ahorita, la política y el amor aborrece los espacios vacíos y los silencios. Y no me vengas a dar versiones bonitas con musiquita y a llorar. Me tienes que dar estudios, me tienes que dar métricas y parece que esas métricas están listas. Regresamos en breve aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López. A mí me gustaría darle mejores noticias. Y esta yo me enteré ayer, pero no era oficial. Y acaba de haber otro retiro de otro nombramiento de la gobernadora Jennifer González Colón. Y se trata nada más y nada menos que la ex directora
de la compañía de turismo Carla Campos, quien había sido nominada a presidir la directoría de la oficina esta de manejo del destino, el Discovery, que tiene que ver con la promoción de Puerto Rico como destino en otros mercados. Y que, ¿verdad? Pues ella sabe algo de eso, ha trabajado en la industria turística, había salido el otro pájaro que estaba ahí dirigiendo eso, que no es de muy grata recordación para muchos. Y, ¿verdad? Pues, malo que bueno, habían colocado a alguien con algún conocimiento que había dirigido los esfuerzos de turismo. ¿Qué hay aquí detrás? ¿Será que obtuvo quizás una mejor oferta en otro lado y decidió retirarse? ¿Estuvo o no de acuerdo con las políticas que iba a seguir esa entidad? Pues no se sabe. ¿Le pondrán a alguien más otro sombrero a dirigir eso? No todo el mundo puede porque eso funciona como un ente aparte. A pesar de que hay unos puestos que los nomina la gobernadora. Pero funciona casi como una entidad privada. Con una autonomía y demás, ¿verdad? Y los poderes decisionales de dónde se invierte el dinero para el esfuerzo de promocionar a Puerto Rico. Direct Marketing Organization se llama. Esto, para la gobernadora Jovino Escampa, obviamente abrirá especulaciones si no ofrecen las explicaciones requeridas de qué está pasando aquí y a qué amerita eso. Porque por lo menos el mensaje que acaba de bajar ahora, la notificación, es que se retira el nombramiento de Carla Campos como directora del DMO. ¿Qué hay dentro de esa mochila? Pudiera ser muy fácil y muy sencillo explicarlo y que no necesariamente tenga que ver con ninguna crisis política para la gobernadora. De si iba a pasar confirmación o no. Veremos a ver dónde aterriza esa nave. No quiero hacer especulaciones frívolas, ¿verdad? De que pudo haber estado, pero ya esto venía varios días manejándose. Y trascendiendo eso, ¿verdad? Con el asunto que les estaba relatando de la Junta de Supervisión Fiscal, y ya vieron que después de reunidos fueron a visitar Cataño. A ver, yo me imagino que dijeron, estos son los niños símbolos de la eficiencia en las finanzas gubernamentales, y no es para menos, ¿verdad? Con ese superávit que tienen, y vamos a ver si esto puede ser un modelo que puedan replicar otros alcaldes y poder salvarlo. Yo no creo que ellos tengan mucho como meta principal salvar a nadie, pero bueno, por ahí va la cosa. Pero hablaron también de la generación adicional de los megavatios que vamos a necesitar para el verano. Y dice la gobernadora hoy en la prensa escrita que vamos a tener un respiro y que gracias a Dios ya tenemos tres de las centrales, Aguirre, San Juan y Costa Azul, que han provisto para que unidades en esas centrales se integren y ya haya cerca de casi 400 megavatios. La mitad de lo que alegadamente vamos a necesitar para cuando lleguen los meses de verano y la demanda suba. Son buenas noticias, porque también dice que los proyectos van en fast track, eso del cable submarino, Energisa y todas las otras alternativas. Habían 72 propuestas de generación. Parece que venir a hacer negocio en Puerto Rico no está tan malo. 72 propuestas. No se sabe si son de aquí o de allá. Terminaron siendo 7. Nos dice Josué Colón, que son los que van a presentar formalmente su licitación, su subasta para participar o lo que sea el proceso que hagan competitivo con diversas fuentes de esa generación, pero parece que se va a preferir el gas natural. Esas se las dejo porque se las había traído el martes, habíamos hablado de eso, pero parece que esa va a ser la preferida, un poquito de hidrógeno, las renovables, ya ustedes saben para dónde, eso apesta ahora por las políticas federales, y entonces nos concentramos en el gas natural, en el hidrógeno y cualquier otra cosa que sea combustible fósil, que parece quedar relegado a una segunda posición, pero no se van del todo. Así que eso es lo que hay en cuanto a esto. Oye, es un logro. Si verdaderamente, porque ellos mismos lo ponen en duda en la misma noticia, porque dicen, sí, traímos estas unidades, están generando, pero están finitas, están un poco débiles, ¿verdad? Esperemos que no nos fallen. Y uno lee eso y complicado, porque entonces que no puedo confiar.
Y a mí me importa 3 si es el enchufe de la línea de 230,000 voltios. Me importa nada si el pajarito se paró en la rama, en la rama no, en la línea, si fue una iguana. Yo lo que quiero es llegar a mi casa y que el aire prenda. Y el módem, obviamente, va a tener el Wi-Fi. Oye, y lo estoy haciendo trivial, pero hay gente que su vida depende de eso por la máquina de los tratamientos que se dan respiratorios, apnea del sueño, un montón de otras cosas. Y eso impacta hospitales, farmacias, un montón de otras cosas, supermercados, colmados más pequeños que a veces se le daña el producto y no lo pueden ni vender. Y entonces eso se amplía aún más cuando queremos traer manufactura de afuera y decir, mira, estamos en territorio americano, vengan para acá. Van a estar bien aquí, están calientitos, no hay frío. Pero entonces pasa como pasaba con los productos aquellos de Vasallo, ¿se acuerdan? Que hacían las mesas aquellas de PVC y de momento se doblaban así y terminaba el producto chavao. Y se tuvieron que ir para el sur de los Estados Unidos a producir allá, donde había energía consistente. Dentro de otras muchas cosas. Las leyes laborales, las carreteras y la infraestructura para salir y entrar el producto, el costo de los arbitrios, las cosas que los tienen. Son muchas cosas con las que hay que trabajar. Mire, el cónclave de allá del Vaticano continúa. La primera votación no hubo. Fumata negra. Humo negro. No han escogido un papa. Parece de la información que tengo y estudiado de diversos, porque hay medios que dicen distintas cosas. Está entre 4. Hay 4 preferiti, como le llaman, los preferidos. Y hay uno de ellos que es el Papa Negro. Y hay una predicción de Nostradamus que habla de un libro de un tal Malaquía que dice que el Papa Negro, que se llama Pedro, va a ser el último de los tiempos. Hay algunas que le han pegado, hay otras que no. Eso es lo que dice ahí. Y uno de los preferiti es un Papa Negro que se llama Pedro. Se los tiro porque hay un montón de documentales en cuanto a eso y está de la más interesante. Cuando regresemos, hablamos de otro asunto que hay que hablar y traer a la atención de ustedes. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López, nuestros minutos finales de la mañana de hoy. Y quería detenerme sobre un asunto que trascendió ayer como algo hasta cómico, pero que hay que resaltarlo porque me parece que hasta injusto es. Ayer estuvimos allí en la facilidad portuaria de Rafael Cordero Santiago, en el municipio de Ponce, y esa facilidad estuvo abandonada y descuidada por mucho tiempo. Y la han habilitado dentro de las posibilidades que existe sumamente bien. Quizás no tenga un edificio, no haya ciertas cosas que debería tener para ese arribo de gente a un puerto con un crucero tan importante, pero it is what it is, era lo que teníamos y ya esa gente venían para acá. Y el trabajo y la organización y la logística que llevó a cabo la compañía de turismo fue impresionante. Y habían unos tours, algunos se pudieron dar, otros no, por la lejanía del evento, lo destaca la prensa escrita de hoy. Y adicional a eso, pues el municipio como anfitrión, pues llevó a cabo unas gestiones. Allí estaba la alcaldesa, tuvimos oportunidad de saludarla. Había otro componente de turismo de los diferentes municipios y había carpa de diversos municipios para trabajar el asunto. Y más que bien se atendió la cosa. Y llega Marcelo. Y no es Marcelo el pana mío, el de la camisa. Es otro Marcelo que argentino. Entonces, el argentino se le queja a la compañera Alexandra Fuentes. Cuando lo entiende. A las 8 de la mañana estaba todo cerrado y él quería, parece, tener otro tipo de vida alegre y consumir otro tipo de cosas. Y que eso no lo había en la plaza, que lo que había allí era en artesanía. Mire, pues, ¿por qué no se quedó en el barco? Si quería saltarse de ron o hacer cualquier otro tipo de cosa. Usted se baja y ve lo que hay. Pero quejándose porque los negocios estaban cerrados. Como puede haber pasado en cualquier otro destino. No es porque somos Puerto Rico. ¿Y qué le esperaba más? Y eso me parece que es hasta injusto. Porque había más islas. En las islas estaban abiertas los sitios donde él quería ir y beber ron a esa hora de la mañana, a las 8 de la mañana. Yo no lo sé. Pero un abrazo para Marcelo. Pórtate bien y cuidado con lo que consume. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López.